Mis amados, bendiciones. Me alegra mucho poderles saludar, dirigirme a ustedes y hacerlo en nombre del Señor Jesús y ya hacerles llegar la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que procuramos al máximo no darle ninguna interpretación diferente a la que ya está, a la que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo, nos revela lo que debemos decir y en eso nos cuidamos bastante para no alterar la palabra porque hay una sentencia en la cual uno debe tener respeto, tener temor, tenerle eh, como decidir obedecerle a Dios, porque la sentencia dice, si alguno le añadiere, Dios le añadirá también las plagas de que se vinieron sobre Egipto. Y si alguno le quita, Dios también borrará el nombre de uno del libro de la vida. O sea que de nada sirve por complacer a los hombres cambiar la interpretación. Nosotros pues no estamos para complacernos mutuamente, sino para obedecerle a Dios. Entonces en eso nos cuidamos muchísimo, por eso les bendecimos sus vidas para que de igual manera el mensaje que llegue a su vida, a su corazón, sea un mensaje diáfano, transparente, lúcido, que lo bendiga su vida, que usted se sienta a veces también confrontado, porque uno quisiera que todo el mundo saliera feliz, ¿cierto? De un mensaje de la palabra, y pues ese es el propósito. Pero a veces si no nos confrontan con nuestra situación, nosotros seguimos así como vamos y a veces creemos que vamos del todo bien cuando no es así. Entonces, tampoco nos podemos excusar diciendo, discúlpeme lo que le voy a decir, no, porque son verdades. Es la palabra de Dios y eso no solamente es para uno que la enseña, sino uno también que la recibe. Esto va para todos, sin excepción. Hoy vamos a seguir leyendo el Salmo 119 y la porción que nos corresponde es desde el verso 153 hasta el 160. Entonces, voy a pedirle favor a mi Giovanni Chala que sea tan amable de guiar esta lectura. Mi Giovanni, bien pueda, por favor. Bueno, muy buenos días para todos, Dios me los bendiga. Leemos la palabra en nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira mis sufrimientos y rescátame, porque no he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi caso, ponte de mi lado, protege mi vida como la prometiste. Los perversos están lejos de ser rescatados porque no se interesan en tus decretos. Señor, qué grande es tu misericordia, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Muchos me persiguen y me molestan. Sin embargo, no me he desviado de tus leyes. Ver a esos traidores me enferma el corazón, porque no les importa nada tu palabra. Mira cómo amo tus mandamientos, Señor. Por tu amor inagotable, devuélveme la vida. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Amén. Amén. Muy bien, mi Giovanni, muchas gracias. ¿Usted Sí, leyó señor. la versión Nueva Traducción Viviente? Sí, señor. Bueno, muy bien, exacto. Sí, para poner en contexto a quienes de pronto dicen, no, pero no dice lo mismo que dice nuestras versiones 1960. Pero es necesario hacer esa aclaración para que usted pues sepa que se está leyendo otra versión, pero que el propósito y el significado es el mismo. Muy bien, Giovanni, muchas gracias, muy amable. Vamos a hacer oración, vamos a hacer oración. No sé si está ahí Juan Carlos, es tan amable para que nos guíen la oración en esta mañana. Si están, por favor, me lo hacen saber. Así está ahí con nosotros. Muy bien. Juan Carlos, buenos días. Le ruego que Buenos días, por pastor. favor. Buenos días para cada uno. Bueno, amado Dios, en esta mañana nos presentamos delante tuyo, Padre Celestial, tú que Amén, eres bueno, Dios. santo y poderoso, para que tú Sí, te Padre. glorifiques, Señor. Amén, Señor. Glorifícate, Señor, Así sea. en esta enseñanza, Señor. Toma el control del corazón del pastor, Padre Celestial, quien nos lleva
Señor, cada día más a depender de ti a través de tu palabra, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a volver al principio, Señor, a volver al comienzo, Padre Celestial, a volver a, a, a a lo que tú tienes, Señor, para cada uno de tus hijos, de aquellos que creen en ti, que confían en ti, Señor. Mira los corazones que están conectados, que se han dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Padre Celestial, guía, Señor, la vida del pastor Edgar, Padre Celestial, guía su espíritu, Señor, dale espíritu, Señor, cada día más de consejo, de sabiduría, de prudencia, Señor, porque a través de su vida, Señor, tú nos llevarás, Señor, a tu presencia, a depender de ti, Señor, a confiar en ti, Señor, también a arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados, de nuestra maldad, a reconocer que necesitamos cada día más de tu espíritu, Señor, que tu espíritu, Padre Celestial, no es una fuerza, Señor, sino tu Espíritu, Padre, es también, Señor, parte de ti, Señor. Él es poderoso, Señor. A través de tu Espíritu, levanta las manos de tu pueblo, de tus hijos, Señor, que se han dispuesto en esta mañana, en este tiempo, Señor, a través de esta palabra, Padre Celestial, a que pongan su confianza en ti, Señor, a que cada día más, Señor, dependan de ti, Señor. Y también, Padre Celestial, a través de esta enseñanza, capacítanos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Celestial, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad, hacer tu obra, Señor, llevar las buenas nuevas de salvación, Señor, que nos despertemos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, a través de la enseñanza que tú transmites, Señor, a través de la vida del pastor Edgar, de la pastora Sandra, de Melvis, Señor, del hermano Jaime, Padre Celestial, de cada una de las personas que tú vienes usando, Señor, para llevarnos, Señor, a hacer tu voluntad, para llevarnos, Señor, a que llevemos la palabra, Señor, a cada uno de nuestros hogares, a cada una de las personas que nos rodean, Señor, para que tu reino se siga extendiendo, para que tu reino siga siendo glorificado, Señor, para que tu Padre Celestial, a través de este medio que es la predicación de tu palabra, Señor, que has puesto en el corazón del pastor Edgar y las personas que van a ver este video que no te conocen, que se han apartado de pronto de ti, Señor, por diferentes circunstancias, Señor, que no te conocen, Señor, puedan llegar al arrepentimiento, Señor, y puedas también santificar nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Dios, por la vida del pastor, su casa, su familia, su esposa, sus hijos, Dios, los ponemos en tus manos, sus nietos, Señor, su nuera, su nuero, Padre Celestial, glorifícate en su vida, Señor, en su familia, Señor, sé tú supliendo las necesidades que cada uno de ellos tienen, Padre Celestial, para que sigan siendo instrumentos en tus manos, Señor, para que sigan glorificando tu nombre y también para que tú sigas levantando instrumentos, Señor. Gracias, Dios, por sus vidas. Les bendecimos, Señor, grandemente, Padre Celestial. Gracias por colocar en él el querer como el hacer, Señor, cada día, Señor, por esforzar sus manos, cada miembro de su cuerpo, Señor. Gracias por su vida y por todo el esfuerzo que él hace, Señor, por nosotros, Señor, para que nosotros, Señor, dependamos de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándole, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús y que a través de esta enseñanza, Señor, tú hagas volver el corazón de los que no te conocen y de los que se han apartado, Señor, a ti, Padre Celestial. Gracias porque tú eres bueno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Usted es muy amable. Gloria a Dios. Gracias por incluir a mi familia en esta oración. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, vamos a entrar en este texto de los versículos por versículos. Este estudio que ha sido ya prácticamente 19 días consecutivos con el mismo capítulo, dado lo extenso que es el Salmo, que contiene 176 versículos. Y hoy tenemos la porción número 20, la letra número 20 también del abecedario hebreo, que es la letra T que se lee Res, E-E-S-H, Res, letra T del abecedario hebreo. Y traduce el avivamiento que provoca la palabra de Dios, el avivamiento interno, más que general, más que colectivo, es un avivamiento personal
que provoca la palabra de Dios, cuando uno la lee, cuando uno la ora, la palabra de Dios. Acordémonos que la oración escritural es parte de la oración de uno. Todos hacemos oración escritural, pero a veces no sabemos o creemos que es una materia como tal. Y en parte sí, es una materia que se dicta en la teología bíblica, pero todos a la final oramos la escritura, porque cuando estamos orando a veces uno trae a la memoria ciertos versículos y uno los ora, uno los habla con Dios, uno le dice, Señor, acuérdate lo que dice tu palabra, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí ve? Usted está orando la palabra, yo estoy orando la palabra cuando la invocamos en medio de la oración. El primer versículo, el 153, dijo el salmista, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. O sea, siempre el salmista tuvo en mente la palabra de Dios y él procuró al máximo traer a memoria su dedicación a la palabra. O sea, él le decía a Dios, Señor, no me he olvidado de tu ley y mira cómo me encuentro. ¿Sí? ¿Cómo estaba el salmista en ese momento? Afligido. Todo esto nos hace entender que el salmista no vivió en un jardín de rosas. Ojalá hubiera sido así, pero no. Muchas veces uno sin querer, a veces uno también sin saber, uno dice, ah, yo quisiera ser como David. Wow, ese yo quisiera ser. Es tremendo. Es porque uno no conoce sino la parte bonita de David, ¿sí? Entonces lo mejor es uno ser el original que es ahora. Es mejor ser el Edgar de este tiempo en las manos de Dios. Porque a la final Dios tuvo un propósito con David en su momento y lo preparó para ese momento. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viviendo una época totalmente diferente, totalmente diferente. Uno no sabe si uno se hubiera enfrentado a osos y a leones por defender una oveja. Entonces, uno puede decirlo, ¿a qué me he enfrentado yo por salvar a mis hijos? ¿Hasta dónde he llegado yo por salvar a mis hijos? ¿Sí? Entonces yo creo que esa puede ser como el equivalente. ¿Qué he llegado yo a hacer? ¿De qué he sido capaz por amor a mis hijos? O en este caso, en la iglesia, ¿de qué he sido capaz por amor a una familia? ¿Sí? A un joven, a un niño, a un hogar. Entonces, por eso esta letra, y ya que tenemos con nosotros a Melvi, ella nos va a ayudar también a ampliar un poco más la idea con respecto a esta letra número 20, que es la letra T del abecedario hebreo. Entonces, Melvita, muy buenos días, gracias por estar. ¿Qué Bueno, nos puede hablar acerca de esta letra, por favor? sí, señor, y nos corresponde la letra 20, que es Resh, y habla, bueno, encontré yo que dice que es como cabeza, pero no una cabeza tanto como de principio, sino de principal, como de autoridad espiritual, como de un liderazgo espiritual. Entonces es como reconocer que Jesús es nuestro líder en la parte espiritual. Es eso, mi pastor. Eso fue lo que encontré. Amén, muy bien. Sí, antes de que ingresara, también hablaba acerca de ese avivamiento que provoca la palabra, eh, que no es un avivamiento colectivo, sino es un avivamiento personal, ¿sí? Cuando uno está afligido o algo y la palabra lo toca y lo aviva a uno, y dice, wow, ¿qué me tocó? ¿Qué me llenó? ¿Sí? Entonces, el mismo Señor Jesús dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Acordémonos que cuando leemos la palabra leemos a Cristo, porque Él es la palabra encarnada ahora.
para nosotros. Entonces, este verso 153, donde el salmista está diciendo, mira mi aflicción y líbrame. Entonces, a veces nosotros estamos en un momento espiritual muy bueno y ahí es donde pedimos cosas terribles. Y yo creo que uno tiene que ser muy equilibrado en ese sentido. A veces uno de padre, le voy a colocar un ejemplo. Cuando uno le dice, Señor, yo quiero que ojalá mis hijos sean pastores. Ay, Dios. Ahí es donde entra como lo emocional con lo espiritual. Y uno se emociona y uno dice, wow, pero es que ser uno un pastor, y no lo digo porque yo lo sea, porque a mí me ha ido muy bien como pastor, gracias a Dios, porque tengo una familia a mi lado, porque tengo un liderazgo a mi lado, porque en medio de todo tengo el amor para hacerlo, tengo la vocación porque Dios me la ha dado. Pero cuando es más porque uno quiere llenar un vacío, porque uno quiere de pronto ayudar a una comunidad, pero no tiene el llamado, eso se sufre mucho. Lo digo porque hemos visto a tantos hombres y mujeres de Dios que por amor, ¿sí? Y a veces hasta por lucro. Esto es tremendo. Mucha gente cree que esto es una profesión. No, esto no es una profesión, esto es una vocación. Una profesión es un ingeniero, es un electricista, es un médico, es un enfermero, etcétera. Pero todo lo que tenga que ver con el servicio a Dios y a la comunidad es una vocación, en donde uno tiene que tener como una armadura especial de parte de Dios, o si no, uno no aguanta el proceso. No lo aguanta, no aguanta. ¿Sí? Entonces, mira mi aflicción y líbrame. ¿Por qué razón? Porque de tu ley no me he olvidado. Casi en todo el salmo da la sensación de que fuera un trueque, porque yo hice esto o porque yo estoy haciendo, haz tú la otra parte. Y resulta que no, es más bien, Señor, acuérdate que estaba haciendo aquello, no me dejes, no me desampares, porque yo amo tu palabra, tus mandamientos. El salmista siempre fue a la palabra. Por eso, de los 172 versículos, prácticamente 170 hablan de la palabra. Ahí, o sea, el 99 prácticamente por ciento está exaltando la palabra. El refugio para él siempre fue la palabra de Dios. Melvita. Amén, mi pastor, así es. Yo pienso que David también pasaba momentos de mucha angustia a causa de querer servirle al Señor. Por eso ahí él dice como acuérdate de mi amargura, de mi tristeza, de mi quebranto, de todo lo que yo siento, porque yo no me olvido. O sea, a pesar de todo lo que me pase, yo no me olvido. No me olvido de tu ley, no me olvido de tus palabras, no me olvido de tus promesas. Entonces, yo siento que él pasaba mucha angustia. O sea, yo creo que yo he leído muchos hombres en la Biblia, pero cuando habla David es como mucha angustia la que se siente a veces en sus palabras. Pero, pero sí, es muy bonito cuando uno entiende que la palabra de Dios es lo único que nos rescata a nosotros, que nos libra. Amén. Eh, Viendo el versículo 154 dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Es tremendo que él decía, o sea, yo estoy pasando algo, pero por favor rescátame, como ayúdame, como sácame de acá. Y a veces nosotros nos sentimos ahí como un domo encima de nosotros que decimos, o sea, aquí ni entra ni sale nada y esto es duro, por más que uno ore, por más que uno haga, por más que uno... Y como que ese domo así lo cubre a uno y no lo deja ni entrar ni salir. Siente uno que es así, mas el Señor nunca se ha olvidado de nosotros, sino Él está diciendo todo es en su momento. Pero hay momentos de mucha angustia, de mucha preocupación, de momentos de que hay cosas que se vienen en contra y nosotros no sabemos cómo reaccionar a ciertas situaciones. Pero él decía, rescátame, ¿cierto? Redímeme, por favor.
Y me parece tan bonito como dice, vivifícame con tu palabra. Amén. O sea, y lo que su merced dice, estamos muy conectados, mi pastor. Yo digo que realmente la palabra de Dios es la palabra de Dios, porque yo decía, en este pedacito que dice, vivifícame con tu palabra, es como dame vida con Jesús, porque es que la palabra es Jesús. Y yo decía, dame vida, o sea, que Jesús venga a mi vida y que me dé vida, que venga a mí y me dé vida, vivifícame. Y me asombra mucho que varias veces se repite la palabra vivifícame en esta porción de la Biblia, del Salmo. Entonces es que literalmente está hablando es de Jesús. Aquí nos tenemos que enfocar es en Jesús, en esta parte del Salmo 119. Amén. Amén, Melvita. Así es. Siempre que veamos la palabra es leyendo no a algo, sino a alguien, ¿sí? Nada más y nada menos que al autor de la vida, a Jesús de Nazaret. Y, y me maravilla eso porque por eso el avivamiento, como esta letra Resh, es avívame, como dijo Abacú, le decía Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Por eso su vida, amados, su vida como nuestra vida, no puede ser la misma después de conocer la palabra de Dios. Si uno cambia al tener contacto con una institución, ¿sí? Si uno cambia al tener contacto con una cultura, si uno cambia al tener contacto con una región, ¿sí? De calor o qué sé yo, cómo no va a cambiar uno al tener contacto con la palabra de Dios? Porque es una constante, o sea, es imposible seguir siendo igual después de que uno ha conocido la palabra. Uno ve personas como los emprendedores, ¿cierto? Emprendedores son dados a motivar, son motivadores, pero nosotros no necesitamos de motivación. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos motivados. Tener a Cristo en el corazón es una motivación constante, o sea, porque Él nos está despertando, Él nos está animando, Él nos está recordando. En cambio, los motivadores necesitan cada 8 días una motivación. Por eso hay personas que dicen, ay, voy a ir a culto a ver qué pasa, ¿sí? Y sí, pasa algo, siempre va a pasar algo, pero usted no necesita estar motivado. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo. Él es el motor, Él es la fuerza, Él es la energía de todo. Entonces seguimos. Mire lo que dice el verso 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan sus estatutos. O sea, a él también le dolía eso, y usted lo va a ver más luego en otros versículos. Pero aquí está comenzando a hablar de lo que él está viendo. Porque él aseguraba, porque él afirmaba que la salvación estaba lejos de mucha gente, porque estaban lejos de Dios, porque estaban lejos de los mandamientos de Dios. O sea, es como eh, uno no puede parecerse, uno tiene que ser. Parecer, no hay esencia, hay apariencia. Entonces, en el parecer, usted puede decir, uy, allá viene un cristiano. Antiguamente se decía eso. Hoy en día de pronto alguien también dice, hey, es cristiano porque habla de cierta manera, es cristiano porque viste de cierta manera, es cristiano porque porta una Biblia, porque cita ciertos versículos. Sí, eso está bien y cualquiera puede deducir por eso, pero la esencia es mucho más allá. Entonces, ¿qué decía el salmista? Decía, yo soy tan diferente a ellos. ¿Qué era lo que le garantizaba a él su salvación? Estar cerca de Dios. ¿Y qué le garantizaba a otros la condenación? Estaban lejos de Dios. Y aquí nadie nos obliga a nosotros. Nadie. Usted está aquí por voluntad. Usted está aquí porque sintió de parte de Dios estar. ¿Mm? No está coaccionado. Tampoco le estamos haciendo promesas en a título personal. No, aquí el que promete es Dios, el que cumple es Dios, el que está comprometiéndose es Dios.
Él dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Que la iglesia es el medio, pero no es el fin. El fin es Cristo. Que la oración es el medio, pero no es el fin. O sea, usted no puede tener fe en la oración, usted debe tener fe en quien responde la oración. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios no se puede coger como un manual de voy a ver cómo me va hoy, ¿cierto? Y que porque usted ponga un versículo o un cierto nombre de Dios, eh, hay tiendas o hay droguerías o hay muchos lugares que se llaman Jehová Jireh y Jehová Jireh es, ¿cierto? Mi proveedor, pero no quiere decir que por ley tenga que ser así. Hay lugares donde usted dice, wow, Jehová Jireh, pero aquí no hay nada, aquí hay ruina. ¿Por qué? Porque se puso un nombre como un talismán, como un agüero, pero no pasó nada. Entonces, entre más cerca de Dios, más seguridad de salvación. Entre más lejos de Dios, más seguridad de condenación. El Señor Jesús lo dijo en otras palabras. Ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos van por ella. Y angosta la que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan. Ahí estamos todos. ¿Por dónde vamos? Cada uno decide, cada uno mira qué tanto espacio le está dando a la palabra de Dios. Por eso yo a veces les digo, quite ciertas aplicaciones del celular, que hay gente que no tiene la Biblia en el celular. No, es que no hay capacidad. Sí, sí hay capacidad, es que la tiene con otras cosas. Pero bueno, ese no es el tema. Melvita, siga, por favor. Amén, pastor, así es. Hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes, ¿no? Su merced nos enseñaba, entonces hagamos lo que debemos hacer. Bueno, dice, lejos está de los impíos, y yo decía, David, lo que su merced dice, o sea, estaba como tan preocupado como de ver la gente perdiéndose, porque en otra versión dice los malvados, o sea, los que hacen maldad. Y él veía, yo creo que él veía tanta gente perdiéndose, Mm, tanta gente en otras cosas, que él quisiera, oiga, cogerlos por una oreja y vengan que aquí es mejor, ¿cierto? correcto, igual. Pero pues cuando cuando, o sea, no sé si será que no ha sido el tiempo de que las personas lleguen o simplemente no quieren llegar, pero yo sé que Dios a su tiempo hará que lleguen. Digamos, hablando de pronto de nuestras familias, cuando hay alguien que no cree en el Señor. Entonces, en su momento, yo sé que llegarán. Dios estará trabajando ahí en su silencio para hacerlos llegar y que entren también a los caminos y a los estatutos del Señor. Amén. Amén. Dice el 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Nuevamente dice, vivifícame conforme a tus juicios. Mm, Vivifícame otra vez, o sea, ujú. dame vida, dame vida. Eso era lo que estaba diciendo David siempre, o sea, dame vida, lléname de vida, pero ¿cuál vida? No cualquier vida, la vida de Cristo en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Les dice, muchas son las misericordias. Y yo leyendo misericordias, a veces nosotros siempre hemos hablado que la misericordia es un amor no merecido de Dios para nosotros, pero también leía que es amabilidad, grandeza, generosidad. Entonces dice David, muchas son tus misericordias, o sea, mucha es tu grandeza, mucha es tu amabilidad, mucha es tu generosidad. Entonces, conforme a eso, también dame vida con generosidad, con grandeza, dame vida con esa amabilidad, con ese amor tuyo. Parece muy bonito eso. Y dice, vivifícame conforme a tus juicios. O sea, Dios es justo y no me cansaré de decirlo, Dios es justo. Dame vida conforme a tu justicia. O sea, ¿qué me merezco yo? Dámelo. O sea, David estaba seguro de que él merecía cosas buenas, de que él estaba haciendo las cosas bien, porque si no, no le dice a él, dame vida conforme a tus juicios. O sea, es que decirle al Señor, conforme a tus juicios, o sea, es lo que tú ves en mí que es justo. Si yo soy justo, si yo he hecho las cosas bien, entonces asimismo recompénsame o dame lo que me corresponde de acuerdo a lo que yo he hecho.
pues es más o menos así como yo lo entiendo, ¿no, mi pastor? Entonces, David era también osado, pero él sabía que estaba haciendo las cosas bien, porque uno no le va a decir eso al Señor estando mal. O sea, él Mm. sabía que estaba bien, que él ya había pasado por todas sus cosas que hizo, pero él se arrepentía y él volvía al Señor y pues vemos que la palabra de Dios dice que David, aún con todos sus errores, con todos sus pecados, con todo lo que hizo, era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, David era, o sea, es una persona ejemplar, digna uno de, listo, está bien, cometió sus errores, hizo cosas tremendas, porque no fue un santo, lo que yo digo, o sea, Mm. ninguno somos santos, pero el Señor está ahí para nosotros ir y pedirle perdón y no volverlo a hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, por más cosas malas que hayamos hecho, por más malvados, impíos y todo lo que hemos leído en este salmo, tenemos una esperanza y es que el Señor nos puede dar vida a través de Jesucristo. Amén. Muy bien. Mm. Usted tocó un punto de esos punticos tremendos en donde a veces nosotros pensamos que cuando la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios, muchos se han cuestionado y han dicho, pero si fue más malo que Saúl. Si uno mira la vida de los dos reyes, los pecados de Saúl fueron pocos en comparación a los de David, pero hubo algo que marcó la diferencia en los dos y se las voy a decir. Y esto no es licencia para pecar, esto no es un permiso para pecar. Usted debe ser muy sabio y debe discernir lo que le voy a decir. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Que David nunca tocó la santidad de Dios, mientras que Saúl sí. Saúl quiso ser sacerdote también. Saúl quiso ofrecer sacrificio. Cuando Samuel le dijo, espérame que yo vengo, espérame, déjame que yo venga a ofrecer sacrificio. Y él se adelantó. Él quiso hacer lo que no debía hacer. ¿Ve? Entonces, David siempre honró a los sacerdotes. David siempre esperó. Él se dedicó a ser rey y dejó el oficio de los sacerdotes para eso. Acordémonos cuando transportó el arca de la casa de Abinadá, que la llevaba para Jerusalén. Y cuando él ve que tocan la presencia de Dios, él no la tocó, él no fue así osado. Y cuando vio que el arca mató a un joven, inmediatamente dijo, wow, aquí hay que tener respeto, o sea, merece todo el respeto. Pero cuando vio que el arca volvió a bendecir la casa ya de Obedón, volvió a mandar a traer el arca y ordenó a los sacerdotes. O sea, él nunca tocó la santidad de Dios, él siempre la respetó. ¿Mm? Por eso usted ve personas que, wow, dice, pero tan malo y Dios lo usa más que a mí que me he guardado. No sé si alguna vez ha dicho algo así. Sí, eso está pasando. Ahorita Dios está usando unas personas que fueron terribles, pero hubo gente que en medio de todo siempre respetó a Dios. En cambio, hay gente buena tocando la santidad de Dios. Ahí es donde vienen los juicios, ahí es donde viene la cosa que dice, ¿y por qué fulano ya no está en el evangelio? ¿Y por qué sutano? Algo debió haber pasado allá. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso hay que dejarlo ahí quietico. Allá, cada uno mira hasta dónde crea confianzas con Dios. Hay gente que dice, ay, yo peleé con Dios. Guárdanos, Señor, de llegar a reclamarle Dios y dónde está mi casa y dónde está mi carro y dónde está mi esto y mi aquello. No, no, no. Eso de que yo peleé con Dios, ahí está Job. Job peleaba con Dios. Job peleaba con Dios y mire las consecuencias. Es que eso como que no se ve, pero si uno lee despacito, Dios tuvo que mandar a callar a Job y decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse al pavo real esos colores tan... ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse la crina al caballo? ¿Dónde estabas tú? Y así, así, así.
porque a veces uno habla lo que no entiende. ¿Se acuerda que Job tuvo que decir, Señor, perdóname, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que ni comprendía? ¿Mm? Ahora, miremos el verso 157 que dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus mandamientos no me he apartado. Y a veces uno quisiera que no le pasara nada en la vida, que porque uno ahora ora, que porque ahora uno va a la iglesia, que porque ahora uno ofrenda o da uno un diezmo, que porque ahora uno ayuda a ciertas personas y uno dice, no, como que me tienen que pagar porque cambié, como que me tiene que ir muy bien porque cambié. Y resulta que es que nosotros ya tenemos un enemigo que se llama diablo, tenemos demonios que nos hacen la vida cuadritos, o sea, no va a ser fácil. El apóstol Pablo, acordémonos, él cambió, qué cambio tan radical, pero ¿cómo le fue? Pasó de ser perseguidor a perseguido. Y a él lo azotaron. Él dice que lo azotaron 3 veces con 40 azotes menos uno. Dice que él estuvo como náufrago en alta mar. A él en una ocasión lo bajaron en un canasto de una muralla y lo dieron prácticamente como por muerto. A él lo dejaban casi muerto, pero él no estaba muerto. Él tenía que hacerse el muerto para que no le siguieran pegando más. O sea, ese hombre, ¿cuántas veces en las cárceles? Y él dijo, yo estuve hasta entre falsos hermanos. A veces uno quisiera que todos en la iglesia pensaran igual y no. No, no, cuando usted se sienta a hablar con alguien, alguien está dice, ay, pero ¿por qué el pastor enseñó eso? ¿Eso qué es eso de la Trinidad? Eso de la Trinidad no. ¿Por qué? Porque tienen una escuela. El gran problema de hoy en día, los últimos tiempos, son las escuelas teológicas. A usted no le sirve cualquier escuela, porque no todo el mundo está enseñando la palabra de Dios. Está enseñando a veces emociones, está enseñando lo que leyó en un libro X, y eso lo están traspasando. Entonces, ¿cómo le tocó la vida al salmista? Dijo, muchos son mis perseguidores y en ese muchos, hasta la esposa. Acordémonos que y Saúl fue el suegro de él y 3 veces intentó matarlo. 3 veces. Estaban comiendo y le lanzaba la lanza, así comiendo en la misma mesa. Y David tenía que hacerle quito. O sea, David tenía que estar comiendo, pero nunca agachar la mirada. Él estaba así, mirando a su suegrito, a qué momento coge la lanza para atravesarlo. En 3 ocasiones lo trató de matar. Su suegro. Y le cambió la esposa, porque la esposa de que le correspondía era Merab, pero le dio a Mical, ¿sí? Y él mismo dijo, para que le sea como lazo. O sea, es que Saúl era con esos suegros, ay Dios, terrible, ¿no? Entonces, muchos fueron los enemigos, pero él se mantuvo firme en la palabra. Amado, quizá usted esté hoy pasando el peor de sus días. Quizá usted todavía sigue con esas deudas, eso que lo oprimen, esa familia que le hace la vida cuadritos. Amados, sigan el Señor, por favor, sigan el Señor, siga orando por ellos, siga orando por ese vecino que le hace la vida así, chiquitica, pero usted siga, no se aparte del Señor, por más que sea su jefe. Y usted dice, uy, tener que ir a trabajar otra vez. Vaya, tranquilo, pero siga orando que Dios le tiene algo bien precioso, algo bien poderoso. No se aparte del camino del Señor. Melvita. Amén, pastor. Sí, tremendo la vida de David, todo Mm. lo que pasaba, muy fuerte. Pero bueno, dice que él no se apartaba de todas maneras de sus mandatos, a pesar de él no se apartaba. Amén. Dice el versículo 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Le voy a leerla aquí en Nueva Versión Internacional y dice, me repugna mirar a los traidores, porque no cumplen tus palabras. O sea, David no le gustaba, no le gustaba ver a la gente traidora, a los que hacían las cosas como no eran, los que hacían las cosas torcidas. Y él decía, uy, le provocaba pegarle
un calvazo y decirle, "Uy, cabezón, haga las cosas bien", Ujú. pero dice que le repugnaba ver a los que hacen las cosas mal, porque no guardan las palabras, porque no guardan lo que se les dice. Yo creo que hay personas que uno les habla y de pronto una vez yo decía, dicen las mamás, ¿no? Le entra por aquí, le sale por aquí, pero yo creo que ni, o sea, entraba y por aquí mismo le salía, porque si por lo menos le hubiera salido por aquí, algo había quedado. Entonces yo creo que él hablaba y les decía, y no solamente él, porque él pues era el salmista, pero obviamente también habían personas, habían sacerdotes, habían profetas que les hablaban, ¿cierto? Y no entendían. Yo creo que David decía, pero ¿cómo no van a entender? ¿Cómo no entienden? ¿Cómo no entienden esa palabra? ¿Cómo no cumplen lo que les dicen? Y a veces uno lucha con eso, porque uno como que al niño, ¿no? Que no se suba y que se va a caer, que no Mm. se suba y que se va a caer, que no se suba, ¡pum! Se cayó. Se lo dije. Yo creo que David era así. Diga, pero es que les están diciendo y no cumplen, no guardan. Entonces yo pienso que David se confrontaba mucho con todo eso porque él sabía que había una salvación, sabía que había un buen lugar para los que amaban a Dios, para los que temían a Dios, para los que hacían las cosas conforme a lo que Dios mandaba. Y de pronto él quería que todos estuvieran haciendo las cosas de Dios, como a veces uno como que se frustra de hablarle a las personas, de pronto uno le habla a una persona, le lleva a un altar, le dice, y no, esa persona por ningún lado arranca. Entonces yo creo que David se sentía así como que, qué rabia porque le he hablado, le he dicho todo y definitivamente no entienden, no cumplen las palabras, no guardan sus mandamientos, sus estatutos. Entonces pienso yo que David se sentía así como frustrado también en medio de todo. Entonces esa frustración le daba rabia y por Mm. eso decía, ay, uy, me da rabia ver los que hagan las cosas y no cumplan las cosas de Dios. Amén. Así es. Y qué fuerte es eso. Yo creo que el amor por Dios, por la palabra, era tan grande que le molestaba a quienes no lo hacían. Sí. Y yo creo que, bueno, hoy en día no tanto, pero todavía hay personas que sienten celo por las cosas de Dios. Y eso es bonito, sin irse uno al extremo, ¿cierto? Muy bien, gracias, Melvita. El 159 dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Mm? Otra vez el vivifícame, como dice Melvita, es el que es la palabra que más se repite acá. Por eso se habla de que es un avivamiento. Él no dijo vivifícanos o levántanos, no, sino él habló a título personal. Es el avivamiento de la palabra. Amado, métase en la palabra, o sea, ore la palabra, estése ahí en la palabra, quédese tiempo que sea necesario. Tal vez usted no le encuentra el gusto porque no se ha dado a la tarea de degustar la palabra de Dios. Hágala con un espíritu enseñable. No quiera aprender para enseñarle a alguien, no. Quiera aprender para sí mismo. ¿Qué me va a decir el Señor hoy a mí, personalmente? Es como cuando uno lee una carta, ¿sí? Pues yo no tengo carta, yo tengo muchos mensajes que me escribían los niños cuando estábamos en los scouts. Yo conservo todos los mensajes. Yo tengo muchas carpetas en donde conservo todos los mensajes, no solo de los niños, sino de los papitos. Cuando usted, Melvita, llegaba con el correo allá a esos campamentos y usted nos llegaba a todos. Y yo recuerdo que a mí me llegaban cartas de todos los papás agradeciendo y yo a veces, muy esporádicamente, pero e incluso hace poco que estuvieron las niñas de Luz Clelia aquí, eh, Annie y Ingrid. Y entonces les mostré todas las carpetas y ellos no lo podían creer. Decían, ay, esta era mi letra, ay, esto le dije yo al pastor, ay, esto, todo yo lo conservo. eh, y yo a veces me pongo a mirar y a leer y yo digo, wow, qué trabajo que se ha hecho, qué trabajo tan lindo, qué palabras.
¿Qué palabras? ¿Sí? Cosas que le dan a uno. O sea, uno se alegra, uno dice, mira, hemos sembrado, hemos trabajado con una niñez que si no se hubiera trabajado en ellos, ¿qué sería de ellos? ¿Qué sería de estos jóvenes? Que hoy en día verlos uno con hogares, verlos unos con sus propios hijos, uno se alegra porque dice, Señor, gracias. Gracias porque quizás si no hubiera sido yo, Dios hubiera mandado otro. Estoy seguro que Dios hubiera mandado otro, pero fui yo el privilegiado y uno se siente privilegiado y haber contado con un equipo como con el que contamos, ¿sí? Hace poco veía a Anderson, veía a Nicolás, y yo los saludaba y ellos son muy agradecidos, pero es que ellos eran niñitos cuando los tuvimos con los scouts, ¿sí? Cuando uno ve a Angélica, cuando uno ve a David, cuando uno ve a Lady, a todos estos muchachos. Gloria a Dios por el trabajo que se hizo. Entonces, ¿a qué voy con lo de las cartas y todo eso? A que así es la palabra de Dios. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor. Usted tiene que sentirlo personal. Ah, es que Dios hizo esto con David. ¿Cómo lo está haciendo conmigo ahora? ¿Acaso no es igual? ¿Qué decía él? Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a qué. Mire que hoy en día tenemos un problema y voy a decir que es un problema, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios le concede a uno de pronto un viaje, y yo no sé si usted lo han visto en las redes sociales, que hay personas que son cristianos y están de pronto en una playa, están comiendo bien y dicen, es lo que me merezco, es lo que me merezco. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué no lo merecemos? En lugar de decir, Señor, gracias por dármelo, no me lo merecía. No nos merecíamos nada, vamos. No nos merecíamos nada. Todo esto es por gracia, todo esto es por misericordia. Nosotros no escogimos a Dios, fue Él el que nos escogió. ¿Usted cree que uno quería ser pastor? No, Dios fue el que le dijo, mijito, allá tengo tiene una, la está orando para servirme. Mire, ahí está. Entonces, todo es por misericordia. Pero esta es la casa que me merezco, este es el carro que me merezco. No, dele gracias a Dios porque no merecíamos nada, nos lo regalaron. Usted y yo estamos viviendo en una casa que es de Dios. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Melvita, culmine, por favor. Amén, pastor. No nos merecemos nada, pero Dios hizo que nosotros tuviéramos lo mejor y hace que Amén. tengamos lo mejor. Amén. Exacto. La familia que tenemos es la mejor, Sí, amén. así que no nos parezca, pero era la mejor que Dios tenía para nosotros. Que la casa donde vive, ay, que es que está en obra negra, pero pues arréglela. Gracias a Dios, arréglela. Bueno, dice el 160 para terminar. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios es verdadera, es real. Hablando aquí de tanto del vivifícame, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva. Entonces vivamos esa palabra así como es. O sea, no una palabra muerta, no una palabra escrita, no una palabra vivida. Que todo lo que hagamos sea conforme a esa palabra, que sea vida en nosotros. Nosotros no podemos hablar de algo que no vivamos, que no sintamos, que no pensemos, ¿no? O sea, vivamos esa palabra, así como la venga, así como la entendamos. Pues obviamente entendamos con sabiduría, ¿no? Porque, ay, yo es que yo entiendo que aquí dice, entonces yo, no, 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 no. O sea, entendamos con sabiduría lo que el Señor nos dice y asimismo vivamos. La palabra es vida. Y dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y dice en otra versión, tus justas leyes permanecen para siempre. O sea, las leyes del Señor son justas y son eternas. Van a permanecer para siempre con nosotros. Entonces, simplemente es que usted la coja en el momento que necesite cierta palabra y la adopte para usted.
porque yo no puedo estar diciendo ahorita, "Ah, es que los cochinos pecadores", no, o sea, la palabra de Dios a mí me dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y así yo haya tenido ayer un día terrible, nuevas son sus misericordias cada mañana, y yo tomo esa palabra para mí hoy. Hoy es un Amén. día nuevo, hoy es Eso. un día nuevo. Si estás pasando una dificultad, un problema así, vive un día a la vez, un día a la vez. El Señor no nos manda a vivir todos los días en un solo día, no, un día a la vez. Muy bien. Cuando hay dificultades, problemas, yo en una ocasión estaba pasando una situación súper, súper difícil, pastor. Escasez, necesidad, o sea, me cortaron hasta los servicios, no, eso fue una cosa loca. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y alguien me dijo, Pídale a Dios que le dé fuerzas para vivir hoy, ya mañana será otro día". Amén. Y eso de verdad, pastor, que a uno es como algo tan fácil aparentemente, pero lo ayuda a uno. Y dice, "Va, pero ¿cómo va a vivir uno un día así?". Y yo me levanté y le decía, Señor, ayúdame a pasar este día. Entonces ayúdame a pasar este día, de algún lado salía la comida, el desayuno para mi hijo, de algún lado salía y terminaba el día yo, Señor, gracias porque pasé este día. Y al otro día, Amén. Señor, ayúdame a pasar este día. Muy Y bien. así, pastor, hasta que ya salí de toda esa tormenta en la que estaba. Entonces, las justas leyes de Dios permanecen para siempre. Y Él no va a dejar caído siempre a una persona. Y a veces tiene uno que caerse, pero el Señor lo levanta. Amén. Mm. Elvita me hizo acordar de una anécdota de una chica que tenía que atravesar de un estado a otro allá en Estados Unidos y allá se levantan tormentas, son tormentas a veces repentinas. Y eso pasó en la carretera y ella iba con el papá iba ahí al lado de copiloto. Y entonces apareció la tormenta y muchos conductores que iban delante de ella empezaron a orillarse, a orillarse, a orillarse ahí en la carretera. Y el papá le dice a la niña, acelera, mamita. Pero papá, estamos en la... Acelera, mi amor, acelera y acelera y acelera y no te detenga, acelera, mamita, y dele ánimo. Y la chica nerviosa y como que se le perdía la carretera y todo. Y llegó el momento en que salió, o sea, porque eso pasa. Pasó la tormenta, le dijo, ¿te das cuenta, mi amor? Nosotros ya salimos de la tormenta. Los que se orillaron están dentro de la tormenta. A veces necesitamos eso. Como a ese alguien que le dijo, y Dios bendiga a esa persona que le dijo, vive un día a la vez. Señor, dame fuerzas para vivir hoy, porque solo tenemos el hoy. A veces uno está muy en el futuro. Señor, ¿qué será? ¿Qué será de esto? ¿Qué será de aquello? ¿Y será que algún día voy a tener? Tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Dios tiene el control, Dios sabe para dónde nos lleva. Si nosotros supiéramos nuestro final, estaríamos más tranquilos. El problema es que como no lo sabemos, pero Dios nos lleva para puerto seguro. Dios nos lleva para cosas grandes, que hay que trabajar, que hay que esforzarnos. Claro que sí. Es más, en el nombre de Jesús vamos a hacer una declaración de fe. Hoy usted va a tener conexiones con propósito. Usted se va a encontrar con personas totalmente nuevas que lo van a bendecir. Y a veces usted está esperando encontrarse con un cristiano. Tal vez no, tal vez Dios no le tenga hoy un cristiano para darle una palabra que lo va a bendecir. Pero usted tiene que tener su mente y su corazón abierta. Es decir, Señor, háblame, porque Dios habla por quien quiera, ¿sí? Hasta por un niño, por una circunstancia, por cosas que usted va a ver en el día de hoy, pero hoy le va a ir muy bien. Hoy a usted como a nosotros nos va a ir muy bien. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos cielos abiertos a nuestro favor, declaramos muros de protección a nuestro alrededor y de nuestra casa. Hoy todo obrará para bien. Hoy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, decretamos, Señor, que amamos tu palabra, te amamos a ti, Señor, amamos lo que nos has puesto a hacer, bendecimos el estar en el camino del Evangelio. Nunca ha sido gravoso, siempre ha sido de bendición en bendición, de victoria
victoria en victoria. Y hoy, Padre, este hermoso día, Señor, 18 de septiembre, Padre, marcará la diferencia porque estamos a las puertas de leer este hermoso salmo que nos ha conectado con tu palabra, Dios, y decretamos, Señor mío, que toda tu palabra es verdad. No hay inerrancia ninguna de ellas, no hay error, no hay ni nada de qué arrepentirte, Señor, nada que revertir, Señor. Todo lo que tú dijiste es verdad, Señor, y lo creemos y lo afirmamos, Señor. Y como evidencia, Padre, de que estamos en tu palabra, este día será extraordinario, este día será maravilloso. Se pagarán deudas que no se podían pagar, se pagarán compromisos que estaban ahí pendientes. Hoy habrá nuevas negociaciones, nuevos contratos, nuevas firmas, Señor. Hoy veremos la gloria tuya, Padre, y testificaremos, Señor del cielo, que hoy, Señor amado, es el primer día de los mejores que vendrán para los que amamos tu palabra, para los que te amamos a ti, Señor, pese a las circunstancias. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y si puede, darle un aplauso al Señor ahí por encima de su cabeza, apláudalo, bendígalo, exáltelo y afirme esta palabra constantemente. Diga, hoy me va a ir muy bien por donde quiera que vaya, con quien quiera que hable, hoy en el nombre de Jesús será diferente. Y usted se va a acordar de esta palabra y mañana con la ayuda del Señor lo volvemos a esperar, porque entramos a la letra número 21 de 22 que son. Entonces, el Señor siempre tiene el mejor vino preparado para el final. Melvita, muchas gracias. Dios le bendiga. Una palabra más para despedirnos, por favor. Amén, mi pastor. No, pues feliz, feliz que cada día uno aprende un poco más. El entender la palabra es muy bonito porque la puede poner uno por práctica. Entonces, ¿no? Agradecerle a Dios, agradecerle a su merced y pues que todos los que estén conectados y los que vayan a ver la transmisión tengan un excelente día lleno de bendiciones. Amén. Amén. Así será. Muy bien. Dios les bendiga a todos. Felicidades. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Esta noche hay culto a las 7 de la noche. Bendiciones. Felicidades.